Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buen día, o tarde, noche. Y aquí generando otro pequeño video, espero, que en el tema de ciencia de datos con Python y un tema en particular en aplicación de funciones, resolviendo un reto de un curso. El reto es crear una función de acceso autorizado, ¿sí? Entonces, pues vamos a resolverlo así, lo más directo. A lo mejor lo importante aquí es pensar en que se pueden aplicar temas o la aplicación son temas de funciones, temas de diccionarios, que ahorita vamos a revisar, temas de condiciones también, este, y de lógica. Yo creo que sobre todo de lógica, o sea, cómo está organizado esta información para poder aprovecharla, ¿no? Yo creo que esa sería la temática en general, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el problema, de qué trata y cómo lo podemos resolver. Entonces, función de acceso autorizado. Debajo tenemos un conjunto de datos que tiene información de varios usuarios de una plataforma web. Este diccionario relaciona usernames con un rol y a veces con un NIP de acceso. Tenemos aquí un diccionario en donde tenemos llaves y observamos que la llave, ¿sí?, son precisamente los usuarios. Y cada llave, a su vez, es otro diccionario que tiene otras llaves que, como por ejemplo, rol, ¿no? En este caso es admin, rol, editor, y cuando hay un editor tenemos un NIP de acceso. Rol, admin, rol, lector, por ejemplo, y así sucesivamente. Tenemos varios elementos, varios usuarios con diferente tipo de información. Bueno, vamos a ver qué sigue. Nuestra plataforma tiene 3 roles, es parte de la información. Admin. Estos pueden editar información sin necesidad de un NIP de acceso. Ok, o sea, si eres un usuario admin, tienes acceso a todo. Editor. Puedes editar información solo si escriben correctamente su NIP de acceso. Entonces el editor a fuerzas necesita un NIP de acceso y eso lo podemos ir observando acá, ¿no? Alfonso Torres, por ejemplo, tiene un rol editor y tiene un NIP de acceso, ¿no? Vamos a ver cuál es el otro rol. Lector. El lector no puede editar, ¿sí? Solo puede ver la información y no necesita NIP de acceso. Normalmente de lectura, en este caso, no necesita NIP de acceso. Entonces, ya tenemos 3 tipos de roles descritos y bajo qué condiciones ellos pueden editar o tener acceso a una plataforma web, ¿no? Podría ser. En la celda de abajo, crea una función. Aquí viene la parte de funciones, ¿no? La información, por cierto, de los usuarios está almacenada en un diccionario. Es un diccionario de diccionarios, a su vez, ¿no? Cada usuario es un diccionario donde está la información. Bueno, en la celda de abajo crea una función en la aplicación aquí de funciones llamada nivel de acceso para username, que reciba 3 parámetros. El parámetro número 1 debe ser una base de datos que siempre que será siempre nuestro diccionario usuarios. O sea, el diccionario que ya vimos es nuestra base de datos. Aquí nuestra base de datos es muy pequeñita, no es una base de datos SQL o MongoDB, por ejemplo, que podría ser el caso. Es un simple diccionario, ¿sí? O sea, pero es una base de datos. Tenemos ahí información que nos va a servir para determinar si un usuario tiene acceso o no. Username. El username del usuario que está solicitando acceso, o sea, es otro atributo de la función. Y NIP de acceso. El NIP de acceso, que puede ser none, recordar que en Python none es nulo, o sea, podríamos no tener un NIP de acceso en el caso de que el usuario no tenga uno, ¿sí? O que haya olvidado escribirlo a la hora de pedir acceso. Si, por ejemplo, soy un editor, entré a la plataforma y se me olvidó poner mi NIP de acceso, entonces no voy a tener acceso, me tiene que denegar el acceso al sistema. Con esos 3 parámetros, nuestra función tiene que regresar uno de los códigos de acceso siguientes. 0. Acceso denegado. Esto sucede si el rol es editor y el NIP de acceso es incorrecto. 1. Modo de edición autorizada. Esto sucede si el rol
es admin, o sea, así, sin más, o si el rol es editor y el nick de acceso es correcto, regresamos un 1. Y 2, si el modo lectura autorizada. Esto sucede si el rol es lector. Notas aquí importantes. Después corre los tests para asegurarte de que la función, de que tu función es correcta. Hay unos tests más abajo que ahorita vamos a revisar. Tip, recuerda, puedes anidar secuencias if. Nos sugieren aplicar esto o resolverlo utilizando varias secuencias if. Y además anidadas, ¿no? Reto extra, agrega un chequeo que regrese 0 si el username que recibió tu función no existe en la base de datos. Aunque es un reto extra que dice aquí, tal vez sea lo más importante a revisar, porque si nosotros generamos validaciones sobre usuarios que no existen en la base de datos, el script podría marcarnos error. Entonces, esto más que un extra, es un chequeo base, ¿sí? Es algo importante para poder tener la certeza de poder hacer validaciones. Dices, bueno, primeramente, ¿el usuario existe en mi base de datos? ¿Y existe en mi base de datos? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué tipo de acceso tienes, ¿no? Si no existe en la base de datos, ¿ya para qué continúo? ¡Pum! Acceso negado. O sea, te me estás queriendo colar al sistema o no te has registrado, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos. Entonces, vamos a ello. Empezamos. Entonces, función. La función ya nos dijeron cómo se tiene que llamar. Teníamos acá arriba el nombre que se llama nivel de acceso para username. Entonces hay que respetar los requerimientos, eso es importante. Y me paso acá y vamos a crear la función. Entonces borramos todo esto y pegamos, bueno, vamos a crear una función. Ponemos el nombre de la función que recibe 3 parámetros, que es base de datos, lo voy a abreviar con BD o DB, como gusten. El otro era username, ¿no? Sí, base de datos, username y NIP de acceso, ¿no? Aunque igual voy a respetar los parámetros que nos están dando acá. Base de datos, sí lo voy a colocar así. Base de datos, coma, username, coma, NIP de acceso. Dice que el NIP de acceso puede ser nulo, ¿sí? O no, más bien. Cuando un atributo, de hecho eso nos está diciendo también que NIP de acceso es un atributo opcional. Cuando nosotros queremos definir un atributo opcional en una función de Python, podemos asignarle un valor inicial. Y de esa forma hacemos que ese atributo sea opcional porque ya va a tener un valor asignado desde el inicio, si no lo asignamos nosotros, ¿sí? Entonces, en este caso, este atributo puede tener none, o sea, por default, o por omisión, vamos a decirlo así, el atributo de NIP de acceso. Uy, ya estoy estorbando yo por acá. A ver, lo subo un poco más para que se vea. Ahí, ¿no? Sí. Perdón. Estoy estorbando. Soy un estorbo, ¿no? Necesito ayuda psicológica. Bueno, base de datos, username, NIP de acceso y dijimos que lo inicializamos a none, ¿ok? Ya lo tenemos inicializado none y pues ahora sí, pues un poquito de documentación para la función. Podríamos decir, función, ¿no? Función encargada de regresar el código de acceso en base, y voy a cortar, al usuario y NIP proporcionados, ¿no? Proporcionados. Ya, esa sería nuestra pequeña documentación. Fíjense que aquí incluso esta función está ya rayando los 80 caracteres. Entonces, en general, en código, la idea es hacer líneas no muy largas. Entonces, en Python, normalmente una línea donde hay comas, se puede cortar paréntesis y comas, la podemos cortar. Entonces, esto lo voy a cortar y lo voy a poner aquí abajito, ¿sí? Para que no sean líneas excesivamente largas. Ok, listo. Bien, continuamos. Ahora, lo que habíamos comentado. Lo primerito que estábamos viendo es que y vamos a validar si el usuario existe en la base de datos. Si existe en la base de datos, se acabó, ¿sí? Si no, ¿para qué continuamos? Entonces, la primera parte es entender cómo funciona la base de datos, ¿sí? La base de datos habíamos comentado que es un diccionario.
Y este diccionario tiene llaves, que las llaves son usuarios. Voy a tomar un ejemplo. Voy a agarrar, por ejemplo, este primero, Manolito García, ¿sí? De hecho, voy a ejecutar esta celda que no la había ejecutado. Y voy a crear una celda adicional acá, ¿sí? Creo una celda adicional. Ahí está. ¿Qué pasa con mi diccionario usuarios? Usuarios, ¿sí? ¿Cómo sé si un usuario está en ese diccionario, ¿no? Y la pregunta es más concreta. ¿Cómo sé si un usuario, por ejemplo el que copié de Manolito García, está en las llaves de este diccionario? O sea, hay que entender la estructura. Por ejemplo, si yo escribo usuarios.keys, ¿no? Que es una forma de obtener las llaves de un diccionario, aquí está toda la lista de usuarios. O sea, sin más, las llaves es una lista de usuarios. Entonces, si yo quiero saber si un usuario está... Uy, perdón. Una alarma de que ya me tengo que apurar. Si yo quiero saber si un usuario está en un diccionario, en realidad lo primero que se hace es ver si está en la lista de llaves, en este caso, ¿no? ¿Y cómo le hago para saber si está en la lista de llaves? Bueno, hay una forma muy simple. Si yo no... déjenme ver si esto funciona igual. Ah, bueno, si pongo el diccionario se imprime todo. Ok, no. Si yo hago lo siguiente, por ejemplo, si agarro el usuario que había dicho de Manolito García y quiero ver o pregunto con el operador int si está en mi diccionario, en realidad estoy preguntando si el usuario está en la lista de llaves, no en los valores, ¿sí? En las llaves. Lo voy a ejecutar y vamos a ver qué pasa. Y ya me regresa una opción verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí está en la lista de llaves. Si yo le cambio, no sé, cualquier letra, ¿no? Dice falso, ¿sí? Porque no existe, no está en la lista de llaves, ¿no? Entonces, si yo valido esto de esta manera con el operador int, estoy buscando en las llaves de un diccionario. Con eso, pues ya tengo la primera parte solucionada, ¿no? Puedo saber si un usuario cualquiera está o no en mi base de datos, en este caso. Entonces, lo vamos a hacer en la función. Pasamos por acá y decimos, a ver, si username, ¿no? Username está en la base de datos, ¿no? Más bien, fíjese aquí, yo lo que quiero es hacer lo contrario. Quiero saber que no esté. Entonces puedo aplicar el operador not y decir username no en la base de datos. Entonces, ¿qué regresamos? Return 0. ¿Sí? Ya, se terminó. No hay que hacer nada más, ¿no? Y si no, entonces puedo continuar. Puedo poner aquí un de lo contrario y puedo anidar ifs, ¿no? Pero en este punto, ¿sí? Aquí en este punto de este el if, ya sé que el usuario existe, ¿sí? En mi base de datos. Y entonces puedo empezar a hacer otro tipo de comprobaciones. Voy a ejecutar esto, digo, para validar que esto funciona. Ejecuto la función. Voy a crear aquí, perdón, voy a crear otra celda, nada más para validar. De hecho, tengo una celda de validación acá abajo y me debería de dar resultados. A ver, la voy a ejecutar. No me acuerdo aquí qué tipo de resultados me da. Ya lo ejecuté. ¿Y qué me dice? Dice, para el usuario Manolito García el resultado esperado es 1. Obtuvimos un none. Ah, sí, porque la función none. Ah, claro, porque el usuario Manolito sí está en la base de datos. Entonces, ahorita no está regresando nada. Aquí debería regresar ¿qué? Pues es que no le puse nada. Entonces, a ver, si el usuario existe, regresa de momento un 1, ¿no? O sea que, digamos, es un acceso, ¿qué había sido el 1? Edición autorizada. Ahorita todos tienen acceso autorizado si existes en la base de datos. O sea, me faltaría validar eso, ¿no? Vuelvo a ejecutar la función. Ejecuto esta parte de test. Ejecuto y vamos a ver qué aparece por acá. Dice, a ver, para el usuario Manolito García el resultado esperado es 1. Obtuvimos un 1. Ah, ese estuvo bien, ¿no? Ese está bien. Para el usuario Sebas Macao, el resultado esperado es 1. Obtuvimos un 1. Ese también está bien. Para el usuario Johnny Bravo, obtuvimos aquí el resultado esperado es 0. Obtuvimos un 1. Ah, o sea, Johnny Bravo no debería tener acceso. Aunque sí existe en la base de datos, ¿no? O sea, ahí es importante. Para el usuario Pepe Lepú, el resultado esperado es 2. Obtuvimos un 1. O sea, porque todo voy a regresar un 1 ahorita. Para el usuario Alfonso Reyes, el resultado esperado es un 0. Obtuvimos un 1. Y para el usuario los YA97, el resultado esperado es 0.
O sea, porque este usuario no existe y obtuvimos un 0. O sea, este resultado es correcto. Tengo 3 errores todavía por validar, al menos con los casos de prueba que tiene esta celda, ¿no? Bien. Entonces la función te regresa 1. Entonces, a partir de aquí, yo ya puedo seguir haciendo esta validación. Y pues vamos a aplicar ifs, ¿no? El siguiente caso, por ejemplo, teníamos acá, ¿no? Dice, esos 3 parámetros en nuestra función regresan. Regresamos 0, acceso denegado, cuando el rol es editor y el nick de acceso es incorrecto. Es que estoy viendo cuál es más sencillo. Por ejemplo, este es un editor y necesitamos nick de acceso. Necesitamos un admin y necesitamos, o si es editor, entonces regresamos 1 y el 2, lectura autorizada. Por ejemplo, para el lector es bastante simple, ¿no? O sea, si vemos que el rol es lector, regresamos 2. Eso es muy directo. Entonces lo podríamos aquí vincular una vez. El usuario ya existe en la base de datos. Entonces preguntamos. Tengo el username, pero ahora quiero saber si es lector. Ya sé que está en la base de datos. ¿Cómo obtengo si es lector? A ver, me regreso un poquito acá a la celda anterior, ¿sí? Y voy a crear otra celda para hacer una prueba, ¿no? Tenemos esto aquí y entonces la pregunta es, por ejemplo, Manolito García, que ya teníamos acá, ¿es un lector? ¿No? Bueno, a ver, usuarios, ¿no? Tenemos nuestro diccionario usuarios, nuestra base de datos usuarios. Y si yo pregunto por Manolito García, ¿qué es una llave? Si es una llave, la puedo ocupar como índice para mi diccionario. Y ejecuto, ¿no? Y el resultado es un diccionario, en donde tengo otra llave llamada rol. Ah, pues ya está. Entonces, si yo esto lo complemento aquí con rol, ¿no? La llave rol, entonces eso me debería de dar el rol de cada usuario. En este caso es un admin, ¿no? Pero yo quiero saber que si el rol es un, ¿qué dijimos? Era un lector, ¿sí? Entonces tiene acceso, ya. O sea, modo de acceso 2, ¿no? En este caso. Entonces voy a ocupar esto, ¿sí? Y el rol tiene que ser, a ver, editor, ¿sí? Estoy viendo cuál es la palabra. Quiero validar que el rol sea editor. Entonces voy a copiar esto para no equivocarme. Bueno, de todas formas es sencillo. Y lo validamos acá. Entonces vamos, la condición sería, si en mi base de datos, ¿sí? Porque aquí se llama, en la función se llama base de datos. Aplicando para el usuario, ¿no? El username, perdón, username, para ese username en particular. El rol, ¿sí? El rol, en este caso, es igual a editor. Entonces regresamos 2, ¿no? Que sería ese nivel de acceso. Y ahorita por el momento voy a regresar, de lo contrario regresa 1, ¿no? Ahorita voy a ponerle 1 así nada más, ¿no? Y ejecuto la función, y vamos a ver cómo nos va con la celda de validación. Ahí está, ejecutamos y vamos a ver. Dice, el resultado esperado para Manolito García es 1, obtuvimos 1. Para el usuario Sebas era 1, obtuvimos 2. Aquí... sí, porque estoy regresando 2, pero para Sebas el resultado es 1 y obtuvimos 2. No, a ver, vamos a ver. Sebas Macaco 23. ¿Y quién es ese? A ver, ¿por qué está raro ahí? Sebas, ¿dónde está? Sebas Macaco 23. Es editor. Ah, estoy obteniendo... lo que pasa es que es un editor y... Uy, perdón, me equivoqué. Estoy ocupando editor cuando realmente estaba haciendo yo el de lector, ¿no? Lector es el de... Es el código 2, ¿sí? Fíjense, o sea, error de interpretación. Ojo con eso, ¿eh? O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están aquí, no? El modo 2 lo regreso cuando es lector, no editor. Entonces me equivoqué. Aquí no es editor. Es... Vamos a corregir esto. Lector, ¿sí? Ojo, para eso es la validación, ¿sí? Hay que estar validando. Vuelvo a ejecutar y vuelvo a ejecutar esta celda. A ver, veamos. Y vamos a ver el resultado. Dice para el usuario Manolito García 1, obtuvimos 1, eso está bien. Para el usuario Sebas Macaco 23, resultado esperado es 1, obtuvimos 1, ahora sí. El de Johnny Bravo, el resultado esperado es 0, obtuvimos 1. O sea, hay falta todavía validar, ¿no? O sea, que este usuario no tenga acceso, algo por ahí está mal, aunque dio un 1. Dio 1. Ah, porque es el valor que estoy dando por default, ¿no? Regreso un 1 por default. Para el usuario Pepe Lepú,
El resultado esperado es 2, obtuvimos 2, ya está funcionando para el lector. Pepe Le Pew es un lector y sí estamos regresando al código correcto. Y para los demás parece que todavía falta hacer algunas cosas. De hecho, tal vez deberíamos de aquí de regresar un -1, ¿no? Para poder validar que no sean de los códigos esperados. A ver, vuelvo a ejecutar. Y ahí podríamos ver cuáles son los códigos que todavía no estoy utilizando, ¿no? Bien, por ejemplo aquí, estos dos, aunque me estaba dando 1, en realidad es -1. O sea, estos todavía no los estoy procesando. Aquí este tampoco lo estoy procesando. Este sí, ya está bien. Este todavía no. O sea, estoy obteniendo -1. Y este de acá sí, porque este no existe. Entonces, ahora tenemos 4 errores. Sí, porque el 1 estaba cayendo en algunos casos correctos. Entonces ya, lo voy a dar por con -1 ya tenemos realmente cuáles no están siendo procesados correctamente. Bueno, lector ya está. ¿Cuál es el siguiente que podríamos trabajar? Entonces ya es un usuario, o sea, el siguiente caso, ya aquí podríamos avanzar al siguiente else if, ¿no? El if. ¿Y cuál es el siguiente caso? Ya sabemos en este punto que es un usuario, ¿no? Porque sí está en la base de datos, o sea, el primer if valida que dice, si no está en la base de datos, salte. Si esto es verdadero, significa que sí está en la base de datos, entonces pasamos al siguiente. Y luego tenemos entonces el siguiente if, que estamos preguntando si es un lector. Si es un lector, ya, regresa a 2 y se acabó. Pero entonces, si pasamos para acá, lo que sabemos es que es un usuario que está en la base de datos y que no es lector, ¿sí? Entonces, o es un admin o es un editor. Ya sabemos eso en este punto, pero no sabemos cuál de los dos es. Entonces, el más sencillo, de momento, sí podría ser el admin. Porque dice que con admin, regresamos un modo de edición autorizada si el rol es admin o si el rol es editor y el NIP de acceso es correcto. O sea, el admin no necesita, habíamos comentado por acá, ¿no? El admin puede editar información sin necesidad de un NIP de acceso. Entonces, solamente validamos que sea admin, ¿no? Entonces, con eso lo podríamos colocar aquí. Vamos a preguntar si el rol, ¿no? Es muy similar a esta línea de acá, solo que vamos a validarlo aquí. Entonces preguntamos, si el rol del usuario es un admin, ¿sí? En este punto, ¿qué regresamos? Ahora sí, regresamos 1, o sea, tienes acceso, punto, se acabó, porque no necesitas password ni nada, ¿sí? De lo contrario, else, sí, vamos a regresar -1 para que no nos genere ruido con todo lo demás. Y ahí ya tenemos otro caso más, entonces vamos a ejecutar nuestra celda de validación. Y vamos a ver, ya tenemos 3 errores, o sea, tenemos uno bueno. Manolito García, que ya sabíamos que era admin, ¿sí? El resultado esperado es 1 y obtuvimos 1. Está bien, ya para los admin ya regresamos el código correcto. Pero, por ejemplo, Sebas Macaco, que sabemos que es un editor, nos hizo el resultado esperado es 1 y obtuvimos un -1. O sea, ese todavía no lo hemos procesado. Johnny Bravo, el resultado esperado es 0. ¿Por qué? Porque Johnny Bravo es un editor. Es un editor, pero yo creo que no me están pasando el usuario bien. O sea, Johnny Bravo, aquí está el NIP de acceso, pero seguramente dice esperado un 0 porque me están pasando un NIP incorrecto. Entonces hay que validar que el NIP y pues va a ser incorrecto. Entonces, por eso se espera un 0 aquí en el caso de prueba, ¿no? O sea, Johnny Bravo seguramente se está pasando dice el resultado esperado es 0, o sea que no tenga acceso. ¿Y cómo es posible que un editor no tenga acceso? Porque el NIP es incorrecto, ¿sí? Entonces hay que validar el NIP ahí todavía. Este es 2, está bien. Y aquí Alfonso Torres, el resultado esperado es 0 y obtuvimos un 1. También seguramente el NIP a lo mejor no se está proporcionando, ¿no? Entonces puede ser NIP incorrecto, un NIP nulo, y en esos dos casos, ¿no? El editor no debería de tener acceso, ¿no? A diferencia de Sebas, que sí debería de tener acceso cuando proporcionemos un NIP adecuado. Entonces ahí son 3 casos que hay que considerar y vamos a ver cómo lo manejamos. Entonces vamos. Entonces aquí, por construcción de cómo estamos armando el if, ¿sí? Cuando llegamos a este punto, digamos si preguntamos if, ¿qué pasa con nuestro usuario? O sea, nuestro usuario está en la base de datos. Ya llegando a este punto, no es un lector, ¿no? No es un admin. Y como solamente tenemos 3 roles, en este punto ya solamente le queda ser un editor. De hecho, voy a colocar aquí. O sea, ya sabemos, ¿sí? que el rol es editor. O sea, ya no tengo que validar eso. Ya en ese punto ya sé que es un editor. Entonces, lo dejo ahí como comentario.
Pero ¿qué sí tengo que validar? ¿Sí? El NIP, ¿no? Para empezar, que exista un NIP, porque podría ser none. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver, ¿sí? Que haya un NIP. Entonces, o más bien al revés, si tenemos un NIP igual a none, que es un nulo, o sea, no se proporcionó, vale, o sea, regresamos acceso denegado, porque no es un editor, ya sé que es un editor, pero no me estás dando un NIP, ¿no? Entonces validamos eso. Entonces sería NIP, ¿sí? Otra vez, NIP acceso es igual a none, y lo hacemos de forma explícita. Python recomienda hacer estas validaciones de forma explícita, aunque sea un valor nulo, ¿sí? Entonces, si esto es correcto, perdón, aquí ya tenemos un return, entonces regresamos 0. No tienes acceso, ¿sí? No hay acceso porque ya es un editor y no tienes NIP, entonces ya podemos regresar 0. Con esto en mente, podríamos a lo mejor ya empezar a construir una condición un poco más avanzada. Primero validando que es igual a none. Dices, bueno, es igual a 0. Pero ¿en qué otro caso también podría regresar 0? Cuando el NIP de acceso es distinto, ¿sí? ¿Cómo se llama? Al NIP de usuario, al NIP que tenemos en la base de datos. Entonces, bueno, pues aquí, de hecho, iba yo aquí, fíjense, iba yo a colocar aquí un OR, porque son dos condiciones que se puede ejecutar una, o bueno, que puede pasar, que no me estés proporcionando un NIP de acceso o que me estés proporcionando un NIP de acceso incorrecto. De hecho, sí, lo podemos hacer, lo voy a hacer. Nada más que dije, sí va a ser la línea muy larga, pero si tenemos un OR, también podemos bajar un poquito esta línea y colocar nuestra condición abajo, ¿sí? Algo así. Entonces vamos a preguntar aquí. Necesitamos preguntar por el NIP. ¿Cómo accedemos al NIP de un usuario? Esa es la primera pregunta, ¿no? Porque ahora tengo que validar si el NIP es si existe el NIP, ¿cómo valido? Bueno, en este caso, tengo que ver que el NIP de acceso no sea correcto, ¿sí? O sea, no sea el adecuado. Pero entonces me vengo acá, donde estábamos haciendo pruebas, ¿sí? Y para validar el NIP, pues también teníamos la llave NIP de acceso, se llama NIP de acceso. Entonces tengo que, en lugar de colocar rol, tendría que colocar NIP de acceso, y eso me daría la llave. ¡Oh! Dice que para Manolito García, la llave NIP de acceso no existe. A ver, Manolito García. Ah, porque es un admin. Entonces no voy a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque si utilizo el NIP de acceso para todos los usuarios, o sea, lo aplico de alguna forma, puede ser un caso como este, en donde el usuario no tenga NIP de acceso. Ah, pero ya llegamos a la conclusión de que sí es editor, ¿no? Entonces debe de ser un usuario editor. A ver, agarremos un editor. No, entonces sí, no hay problema. Sí lo puedo hacer. Porque ya sabemos que el usuario tiene un rol editor. Y todos los roles editores, a ver, este tiene NIP de acceso. Sí. Este tiene NIP de acceso. Sí. Este tiene NIP de acceso. O sea, la base de datos está construida de esa forma. Entonces sí puedo aplicarlo. O sea, si es un editor, por ejemplo, Alfonso Torres, ¿no? Vamos a aplicar este. O sea, si es un editor, ya sé que es un editor, ¿no? O sea, el rol es un editor. Vamos a ponerlo acá. Aplico NIP de acceso y sí, obtengo un resultado, ¿no? Entonces está bien. Sí lo puedo aplicar. Entonces quiero hacer esto. Esto vamos a comparar, ¿no? Aquí vamos a colocar una comparación. Y quiero comparar base de datos, ¿no? Base de datos. Estamos preguntando por username. Y lo que queremos saber es el valor del NIP, ¿no? NIP de acceso. Y ya que tengo el NIP de acceso, entonces lo comparo, ¿sí? Con el NIP de acceso que me está proporcionando como parámetro. Entonces aquí es la variable NIP, la variable como atributo que estamos recibiendo acá, ¿no? De NIP de acceso. Ahí está. Y entonces preguntamos ahí. Ah, se me vinieron los dos puntitos acá. Estos dos puntos no son.
Esos van aquí. De hecho, este comentario que está aquí, lo voy a quitar de este lado. Y para que no estorbe ahí, lo voy a poner arriba. Es un comentario, entonces teóricamente no debería pasar nada. Vamos a ver si no me mete ruido. Aquí, NIP de acceso. Ya está. Entonces, tenemos la segunda parte de la condición y estamos preguntando. Acá preguntamos, ¿cuándo voy a regresar 0? Más bien, ¿cuándo voy a regresar que no tiene acceso un usuario con el rol editor? Que es lo que estamos, este comentario es importante, fíjense. Entonces, no es editor, o sea, es un editor más bien, es un rol editor, pero no tiene acceso. Cuando el NIP de acceso es distinto, aquí ojo con la condición, es distinto, ¿sí? El NIP de acceso que me estás proporcionando, ¿sí? Es distinto al que está en la base de datos, ¿sí? Y entonces te regreso 0. Sí, entonces eso, y ojo, esto también lo podemos usar, ¿sí? Este acceso, sin que nos marque error, lo podemos usar porque a este nivel del if, ¿no? Ya sabemos que el usuario es un editor. O sea, hay varias cosas aquí importantes al saber que el rol ya es un editor. Y la otra opción es porque si no me estás dando un NIP de acceso, ya, 0, ¿no? O sea, entonces, pues validamos eso. Entonces, listo. Que de hecho, posiblemente con esta condición sería más que suficiente, ¿no? O sea, si el NIP de acceso es null, no va a ser igual. No va a ser igual al de la base de datos. Entonces, ya, te regreso 0. Y si es igual al, me estás dando un NIP de acceso diferente, tampoco va a ser igual a la base de datos. Posiblemente esta condición se pueda simplificar y eliminar esto, ¿no? No lo necesitaríamos, porque si es non, tampoco es igual al NIP que tenemos en la base de datos, ¿no? Pero digamos, lógicamente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces lo voy a dejar así. Voy a ejecutar esto y vamos a validar. Uy, sí me metió ruido el comentario. Entonces este comentario lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner aquí, mejor, ¿sí? A este nivel y no hay problema. Y ya sabemos que el rol es editor. Eso sí lo puedo hacer así. Y ejecutamos. Me marcó error. Por el OR. Por el OR. Entonces, sí, porque no hay una coma o algo. Entonces, ay, perdón. Sí, yo me acordaba que sí se podía hacer esto. Pero ahorita quiero hacer un intento. Ahorita regreso. Nada más estoy viendo cómo puedo complementar. No, no me va a dejar. Ok, entonces regreso. Voy a regresar esto como estaba y comento la manera en cómo se pueden continuar líneas de código que son muy largas. Entonces colocamos una diagonal, ¿sí? Con una diagonal ya podemos nosotros indicar que la línea continúa, o sea que esta línea de código sigue la siguiente línea, ¿no? Lo vuelvo a ejecutar y ahora sí, ¿ok? Entonces, si hay una coma o aquí o hubiera unos paréntesis, posiblemente sí nos dejaría continuar abajo, pero como no hay una forma válida de Python, es colocar una diagonal invertida. Listo, ya lo ejecutamos y vamos a ver nuestra celda de validación y vamos a ver nuestros posibles resultados ahora. Aquí, por ejemplo, Manolita García, obtuvimos 1, sí, porque es un admin, ¿no? Sebas Macabo, esperamos un 1, obtuvimos no. Porque no estoy regresando el -1, ¿no? Acá, ya no puse el else. Perdón, se me olvidó el else. Porque falta un caso más, ¿no? Voy a poner -1 para saber que no es un caso todavía válido. Ejecuto la celda de validación y ahora otra vez. Entonces ya, con esto en mente tenemos aquí entonces Manuel García 1, sí, la LAN ya está. Sebas Macabo, que es un editor con NIP seguramente válido, por eso tiene un 1, pero yo le estoy dando -1, eso todavía no lo hago. Para el usuario Johnny Bravo, que dice espera un 0, ¿por qué? Porque seguramente me está dando o no me está dando el NIP, ¿no? O me está dando un NIP incorrecto, entonces le estoy dando el 0 y es correcto. Para el usuario Pepe Lepú, ese es un lector, ese no pasa nada. Para Alfonso Torres, espera un 0 y obtuvimos un 0 también, o sea, eso está bien. Es un editor que me está dando un NIP incorrecto y el usuario que no existe en la base de datos, ¿no? Entonces me falta un caso, tengo un error solamente cuando tengo el editor y me da un NIP correcto, que es la condición que me falta. Entonces vengo para acá y entonces validamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a este nivel? ¿Qué es lo que ya sabemos a este nivel?
Esto sucede porque los if van anidados, ¿sí? Entonces, cuando tenemos if anidados, se ejecuta una condición y si no, se ejecuta la otra, pero la otra ya fue ejecutada. O sea, ya estamos en el caso falso de la primera. Estamos acá en el caso falso de las dos primeras. Estamos en el caso falso de las tres primeras, ¿sí? O sea, si es un usuario que está en la base de datos, no es un lector, no es un admin, por eso a este nivel ya sabíamos que dices, bueno, es un editor. Y si llegamos a este caso, que sería el caso falso de esta, ¿no? Ya sabemos que es un editor, ¿sí? Porque no hice validación de editor aquí. Pero ¿qué sí sé? El NIP de acceso no es none, o sea, la parte falsa es no es none, y tampoco es un NIP incorrecto, ¿sí? Porque aquí estoy validando que el NIP sea incorrecto. Si es incorrecto, te regreso 0, no tienes acceso. Entonces, a este nivel, ¿sí? Voy a incluso colocar un comentario, ¿sí? El NIP no es nulo o none, ¿sí? Y el NIP, ¿sí? No es incorrecto. Lo escribo así porque es lo que estamos validando, o sea, la negación de la condición que tenemos antes. Pero entonces esto traducido de alguna forma, ¿no? Sería, hay un NIP, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo, tenemos un NIP, o sea, puedo validar el NIP ya porque existe, ¿no? O sea, no es nulo. Y si el NIP no es incorrecto, ¿qué le queda? Ya existe, porque además ya sé que existe. Pues que sea correcto, ¿no? O sea, el NIP es el NIP correcto, ¿no? Ya no tengo que hacer ni siquiera un if. O sea, eso ya lo sé, nada más por la lógica de la secuencia como lo fuimos construyendo. O sea, si yo llego a este punto, el NIP existe para un editor, porque además sabemos que es un editor el usuario que nos queda. Y además es el NIP correcto. Si quisiéramos hacerlo, o sea, tendríamos que poner aquí una condición parecida a esta, ¿no? Acá. Y decir, ¿no? A ver, el usuario, ¿no? En la base de datos, su NIP de acceso es igual al NIP que me estás proporcionando. Y puedo regresar aquí con toda justo y razón un 1. Pero no es necesario. O sea, esto siempre, a este nivel, siempre va a ser verdadero por la lógica como se puede desarrollando. Entonces, esto en realidad, ¿sí? No es necesario. Ya no necesito otra condición. Con un else es suficiente. Ya aquí puedo regresar un 1 con toda seguridad, ¿sí? Entonces, listo. Ya, regreso un 1, ¿sí? Ay, perdón, aquí voy a subir un poquito más para que se vea el código, ¿no? Regreso un 1 y ya tenemos resuelto. ¿Por qué? Porque ya sé que en este punto el NIP cumple los requerimientos que necesito. Ejecuto la celda y vamos a ver, ya debería de pasar todos los casos de prueba de nuestra celda de validación. 1 obtuvimos un 1, 1 obtuvimos un 1, 0 obtuvimos 0, que nos faltaba ¿no? El de Sebas, que era un editor y que tenía la contraseña correcta. Y todos los demás son correctos. Errores encontrados, 0. Hemos terminado. Listo. Entonces, el código final, ¿sí? Ya nada más para que verlo un poquito, pues sería La función que nos pedían realizar es justamente esta función que voy a colocar aquí, que se vea un poquito toda, ¿sí? Y ese sería todo el código. Digo, a lo mejor comentarios más, comentarios menos, pero esa sería la función correcta. Pues hemos terminado un reto más. Espero les sea de utilidad un poco la descripción. Perdón, lo intenté hacer corto, pero no pude. Entonces, pero al detalle, lo fui haciendo al detalle. Entonces, espero que eso sea de utilidad, ¿no? Pues gracias, saludos y seguimos aprendiendo Python, ¿no? En este caso aplicado un poquito al procesamiento de datos, aunque esta función es más tipo de desarrollo web, ¿no? Pero está bien, es aprender lógica. Aquí les decía yo, mucho es la parte de la lógica. Entonces, lógica con Python, aprendiendo a resolver problemas, un poquito de la vida real. Saludos y que tengan un muy buen día. Hasta el próximo video, como dicen los youtubers ahora, ¿no? Chao.